él quería hacer cosas y no pudo. No pudo, porque es Jesucristo que lo hace. Y Uruguay cuando me habla, me señala y me dice, Dios me dice, y me señaló, y me dice, Dios me dice que sos estéril. Sí. Yo me quedé ahí. Él no sabía lo que me había pasado, no tenía ni idea. Sí, sí. Nadie sabía. Entonces él me dijo así y yo escuché y él me dijo, Dios me dijo que sos estéril. Sí. Pero sí. desde este momento Dios te cambia todo y vas a ser sana. Y de acá a 9 meses vas a tener a tu bebé. Sí. Yo me quedé helada porque era algo, bueno, eso lo recibí, él oró por mí y él me dijo, eso es así. Y aparte me señaló. Y pasó un tiempo, hubieron campañas, que él iba a Mendoza, él volvía, bueno, había un contacto con él. Y cuando yo ya estaba llegando a los 9 meses, que es la foto que yo le mandé, que estoy con la panza que exploto, Sí, y él sí. está señalando la panza porque él me había dicho que Dios le había dicho a él. Así que bueno, para mí es un milagro. Es más, mi segundo hijo también fue un milagro. Después él decía el nombre de la persona. Él decía, hay un ejemplo, hay algo en la mano del Señor, no sé, un hígado. Sí. Y este es para, señalaba y decía tal persona, y la persona volaba del asiento o donde estaba parado. Cuando Wow. en un momento fue muy fuerte, que una chica jovencita había quedado embarazada y nadie lo sabía, Sí. ni los papás. Y él de arriba de la plataforma dijo, acá hay una persona así, así, y dijo, tenés que arreglar tu situación. Y no quiso levantar la voz, no sabíamos quién era. Y él dijo, Dios me dio el nombre, entonces quiero que te pongas de pie. Y no se levantó nadie. Entonces dijo el nombre, no se levantó. Dice, quiero que sepas que Dios me dio el apellido. Wow. Y ahí la chica se puso a llorar, se levantó, bueno, sus papás, todo fue otra historia más, ¿no? Pero esas cosas a mí me impactaban, cómo era tan exacto Dios en decirle las cosas, ¿no? Eso era muy fuerte. O cómo podía saber él quién tenía problema en el hígado, en el corazón, o acá, o en tal lugar, y él dice que él veía la mano, dice, veo la mano y está sobre tal persona. Wow. Y esa persona, no, era impresionante. Y algo fuerte que pasó, que había muchos incrédulos, porque había que poner fe y aparte teníamos que creer de todo lo que estaba pasando. Había muchos incrédulos, entre uno de ellos era el hijo del pastor de la iglesia, Sí. que era bien jovencito, todo así, bien, todo arregladito. Y en ese entonces no había inalámbrico, había un micrófono con cable. Con cable, sí, Y a claro. Urbay le gustaba ir por toda la iglesia, iba y Ah, venía por toda. Entonces este muchachito le habían puesto un cable muy largo al micrófono y le iban enroscando. Entonces se subía en los bancos y había tanta gente que entonces él le iba sacando cable mientras él caminaba y cuando retrocedía lo juntaba, parado entre las sillas. sí, sí. Y eso Entonces, fue. él se subía encima No, de la silla, Urbay, predicando. no, el jovencito Ah, le el joven. tiraba el cable para que él pudiera caminar por la iglesia, iba y venía, pero Sí, el cable lo daba el joven. sí. En un momento Urbáez tiene a la espalda a este muchacho, arriba de la silla y a la espalda. Y él se da vueltas, se gira y lo señala y le dice espíritu de incredulidad. Y le reprende. El chico voló de los bancos y quedó pegado al piso, no se podía parar. Pegado al piso. Quedó pegado al piso así y no se podía parar. Wow. Bueno, Dios lo tocó, el chico, bueno, pues no le quedaba otra que arreglarse con el Señor, pero estaba de espalda Sí. del pastor. No es que lo estaba mirando que hacía caras, No. estaba atrás. Esas cosas yo no me las puedo olvidar. Y él, Cosas como esas, miles de cosas. me dice un joven que nunca ha escuchado a Claudio hablando de eso.
a la iglesia de él cuando la iglesia era chiquitita, era la habitación de la hija del pastor Freyson, la vaciaba para poder hacer las reuniones, que ahí fue Urbáez, a ese cuartito, Sí, sí. era chiquitito, Ahí fue que Urbán, era algo muy chiquito. ahí fue que Urbán le profetizó a él. Claro, ahí, no sé si ahí, yo sé que fue, y fue una persona que Dios, o le tocó a una persona que entró por primera vez, que eso fue terrible, Sí. pero yo sé que el pastor Freyson iba a la iglesia esta donde estaba haciendo las reuniones cerca de mi casa, también fue a Mendoza a verlo y Sí. a recibir todo lo que él tenía. Pero bueno, yo más que ver que él lo acompañaba y veía, más de eso yo no sé, pero sé que hubo cosas muy fuertes. A la iglesia del pastor Freyson yo me acuerdo haber estado y éramos muy poquititos, era un dormitorio. Usted que presenció muchos milagros en el evangelista, ¿verdad? En Urbáez. Esa foto que usted mandó, eso está, mire, wow, tremendo. Este hombre, cuando llegaba a la casa, él se adueñaba de la casa. O sea, Sí, cuando sí. llegaba a la casa, él era el hombre de la casa. Sí, sí, él llegaba y o sea, sabía que era el hombre de Dios y le gustaba que lo respetaran. Usted pudo ver dientes crecer, ciegos ver, paralíticos levantarse. ¿Qué más milagro usted pudo ver en él? Que Dios hacía en él. No, no, es que esos milagros, esos milagros, más que esos milagros. O sea, yo veía los milagros y los podés ver y todo bárbaro, pero cuando me sucede a mí, fue una reacción, porque fue el último día que él estuvo. O el milagro suyo fue el último. El milagro mío fue así. Yo veía todo lo que pasaba y fíjate hasta qué punto creía y no creía, porque yo veía las dos cosas, veía a la gente que se sugestionaba y iba con su gestión y se tiraba o se hacía caer, y estaba el que tenía un milagro, pero decía, creo que esta muela, viste, es nunca algo certero. Sí. Sí, con la gente caminaba, que tenía, a ver, que hubieron sanidades de ese tipo muy fuertes, sí, eso se podía ver. Entonces yo tenía fe, pero también dudaba. Sí. Entonces dije, este es el último día, es la última oportunidad, y yo quiero probar a Dios. Entonces dije, yo voy a pedirle de que haga un milagro en mis muelas. Pero tenía mis dudas, porque al punto que dije, pero yo lo que voy a hacer es mirar bien cuáles son las muelas que tengo para arreglar, y ahí ya estaba de alguna manera poniendo fe, porque estaba mirando cuáles eran las que tenía que arreglar, para que cuando pase esto, si pasaba, yo con seguridad decir, esta muela, esta muela, esta muela. Entonces cuando yo voy al baño y me miro, antes de llevarlo a la iglesia, justo unos minutos antes de llevarlo a la iglesia, ahí me encuentro con que tenía todas las muelas arregladas. Y ahí le digo, Un yo le momento, un digo, momento, un momento, un momento. El milagro suyo no fue en la iglesia. no, no, fue en mi casa cuando lo iba a llevar a la iglesia. Ah, Todo, todo lo hago antes pensando en que yo quería tener seguridad de cuáles eran las muelas que tenía que ser arregladas. sí. ¿Ves? Entonces me tomé el trabajo de ir a mirarlo. Y cuando voy a mirarlo, me encuentro que estaba todo arreglado. Unos minutos antes de llevarlo a él a la reunión. Sí. ¿Ves? Entonces cuando salgo le digo, Luis, mira lo que me pasó. Y le cuento. Y me dice, ¿sabes por qué? Para que te des cuenta que no soy yo, que es Dios y tu fe. Vos cuando decidiste verlo es porque tenías fe de que lo podías hacer, que Dios podía hacer eso. Sí. Y no me dijo más nada. Para mí fue un milagro increíble y él lo tomó como algo natural. Bueno, vamos. No le dio importancia. Es que él estaba impuesto a eso. A Claro, no ver le dio eso. importancia. Él lo que dijo fue tu fe y Dios. Vamos. Y lo llevé. Y él no sabía conducir entonces. Siempre usted conducía. Siempre lo llevaba yo. Sí.
Pero él no sabía conducir el carro suyo, nunca te lo puso a manejar. No, aparte le gustaba que lo llevaran. Ah, Porque él excelente. cuando estábamos, él hablaba, charlaba. Entonces en su casa recibieron milagro usted y su hermana nada más. Y mi hermana. Y yo nunca supe el milagro de mi hermana. Usted lo supo ahora. Lo supe ahora. Lo que pasa es que cuando vos vivís eso, lo de Claudio Freyson para mí fue muy fuerte. Ese fue un milagro increíble, la palabra profética que le dio. Porque yo estaba ahí escuchando lo que él le decía a una persona que estaba por dejar el ministerio. Porque no tenía... Ok. Cuando él le da esa palabra a Claudio estaba a punto de abandonar el ministerio. Claro, él iba a dejar el ministerio porque no podía sostenerse con 4 personas en la iglesia, no podía sostener. Yo le ayudaba económicamente. ¿Y cuántos años tenía él pastoreando ahí ya? Y ahí él debería haber tenido unos 5 o 6 años. Ay, hombre, y no crecía la iglesia. Wow, da pena, claro. Claro. Pero cuando yo voy a verlo, que un misionero me dice, yo había ido a Estados Unidos, era muy amigo de un misionero norteamericano y me he hecho amigo del hijo. Yo voy y cuando me estoy por venir de San Francisco, este misionero me dice, vos que sos amigo de Claudio, ¿por qué no lo vas? Yo no lo veía a Claudio, no iba a la de él. Entonces me dice, ¿por qué no vas a verlo a Claudio que son amigos? Porque él está por dejar el ministerio. Cuando volví de Estados Unidos lo fui a ver. Y nuestra amistad no fue espiritual. Yo fui como amigo, lo ayudé, yo económicamente estaba muy bien, porque tenía un estudio de arquitectura, ¿viste? Andaba muy bien económicamente, entonces lo ayudaba económicamente, pero no había, en ese momento, Claudio no tenía el llamado que después vino. Lo que hacíamos nosotros era ir a jugar al tenis, ir a tomar un café, charlar, y yo todos los días lo iba a buscar porque él estaba muy deprimido. Después comienzo a ver todas las cosas que empezaron a suceder con Claudio Freyson. Después de lo de Luis Urbáez, Claudio empieza a ir a verlo a Benigín. Un momento, espérese. Usted fue que llevó a Luis Urbáez a donde Claudio. Claro. Cuando Sí, usted lo lleva, usted entonces de ahí a los pocos tiempos es que se pelea con Claudio. Exacto. Ya usted se fue, Claudio se quedó creyendo en esa palabra. Y 4 años después empieza Claudio entonces empieza o sea, él, yo no sé, porque no sé esa etapa, cómo empezó a hacerlo, pero él empezó a buscar de Dios y sé que iba a verlo a Benigín y todo mover así espiritual, él empezó a ir y las almas, se convirtieron muchas personas. Se convirtieron muchas personas. Porque ese es el plan de Dios, perfecto. Sí, este es el propósito. Sí, usted me contó el milagro de Luis Urbáez cuando él estaba predicando que estaba lloviendo y Dios vino y mandó un viento caliente y secó la gente. Detálleme eso un poquito más. Ya en Argentina iban a alquilar un estadio para poner a Luis Urbáez a predicar. Entonces, claro, los pastores le pusieron condiciones y le dijeron que si él decía que no veía a Los Ángeles, lo iban a poner. Entonces, 2 cosas tenía que hacer: que no veía que no dijera de Los Ángeles, que la gente no se cayera. En ese tiempo no se caía la gente, ¿no? En esos años la gente no caía. Entonces 2 condiciones le pusieron. Y que no. Entonces Uruguay dijo que no importa, se fue. Y no quiso. El pastor Claudio Freyson era que iba a hacer esa actividad ya. Él vio los milagros y Uruguay, él tenía una iglesia porque era recién recibido de pastor y tenía una iglesita de 10 personas. Y Uruguay fue y hizo milagros ahí en esa iglesia, ¿no?
Pero entonces Freyson estaba enloquecido, pero no lo aceptaron los hermanos. Entonces ahí fue que él le dio la profecía a Claudio Freyson, de que él iba a predicar en los estadios. Ahí fue que Luis Urbáez le dio la profecía. Claro, pero la unión de la Asamblea de Dios, que es lo más grande acá de los pastores, dijeron que no, porque si no querían eso de que dijera que vinieron los ángeles. Pero a mí me dice Urbáez veía, cuando iba a hacer algún milagro muy grande, Urbáez veía que venían los ángeles. Sí. Como vino una vez con un riñón en la mano y una chica se sanó. Veía cosas, él veía. Entonces, él dijo que venía un ángel con un riñón en la mano y una chica se sanó de los riñones. Claro, y una chica se sanó. Estaba desahuciada de los médicos. Y al año siguiente, cuando vino Urbáez, ella le mostró, ella vino a verlo, ¿no? No era de esa iglesia la chica, pero vino a verlo y le dijo, yo soy la del riñón, le dijo, ¿no? Sí, y sí. Urbáez dice, pero no, tan solo eso no, acá tengo un bebé, tuve un hijo. Wow. Tan cerca que ha quedado que tuvo un hijo. Wow, mire, este video yo quiero hacérselo llegar a un pastor que habla mucho de Luis Urbáez. Es un pastor, un líder que queremos mucho aquí en este país, se llama Juan Carlos Harrigan. Y yo quiero enviarle esto de la profecía de Carlos Freyson, de Claudio y todo eso. Y porque yo sé que él se va a encantar mucho en verla a usted hablando de Luis Urbáez, porque usted ha dicho cosas de Luis Urbáez que aquí no se sabían. Han sido cosas extraordinarias. Entonces, a mí me dijo su hijo, el hijo suyo, Juan Carlos, que cuando Luis Urbáez decía, ahí vienen los ángeles, van a entrar por esa puerta, él dijo, ahí vienen a entrar ya. Cuando los ángeles venían entrando, la gente empezaba a caer de allá para acá, o sea, de atrás para donde venían cayendo, así cayendo, según los ángeles venían entrando. Eso me dijo su hijo. Sí, porque había mucha gente que estaba arriba en la galería. Sí. Pero cuando Urbáez iba a la galería, subía, ¿no? Y miraba a uno por uno, oraba uno por uno. Pero a uno le decía, mira, José, le daba el nombre, ¿no? Sí. Al que era, le daba el nombre a todos, el nombre, él los tenía los nombres. Él llamaba a la gente por su nombre, eso era por el don de profecía. Por su nombre los llamaba. Sí. Y le decía, el Señor te sana de esto, de verdad, el Señor lo sanaba. Wow. Dígame entonces, ¿cómo va su salud? Bastante bien, gracias a Dios. Bastante bien. Bastante bien. Me sigo cuidando mucho, pero bien estoy, no tengo dolores, nada. Y me sigo cuidando porque por los años que tengo y por los problemas que he tenido, pero estoy bien, contenta. Ahora, hace un rato me hice la comida, comí. Me puedo cocinar. Yo estoy sorprendido. A la persona aquí lo que me ha impactado a la persona es lo que usted me contó de Luis Urbáez cuando estaba guapo, con luz divina. Eso es lo que me ha impactado a los evangelistas, porque ellos ahora han sacado conclusiones, han dicho, wow, pero por eso a mí me ha pasado eso varias veces, yo no sabía por qué era. Y eso le ha abierto los ojos a ellos. Claro. Y porque era un hombre, porque no era un Dios. Sí. Y tenía problemas. Sí. Pareciera que era porque no estaba de acuerdo que ella vino, no sé porque era en el dormitorio de ellos, era el problema. Pero él es un hombre. Yo creo que el niño murió porque ella lo hizo en desobediencia, porque ella fue porque estaba celosa. Y creo que por eso murió la niña de Luis Urbáez. Sí, Urbáez dijo eso, él dijo eso. Él dijo eso. Porque él estaba esperando, él tenía un varoncito y esperaba una nena, la nena. Acá sí. Todo lo que les decían, no, es un varón. Wow. No, se enojaba, es una nena, decía. Y resulta que él en el momento que ella llegó, que paró el auto en la esquina de mi casa, él dijo, no es de Dios esto, Dios no está en la voluntad de Dios. Que ella viniera de fuera de Estados Unidos a Argentina, pero no era la voluntad de Dios. Y sin avisarle a él, sin
nada, porque una mujer se tiene que mover con el permiso del marido, siempre, Entonces, o por lo menos con la consulta. sí, entonces quiere decir que los celos de luz divina causaron la muerte de esa niña. Es capaz, Sí, porque aunque Dios la usó a ella acá y todo, pero estaba ese problema, porque lo perdió a los 5 meses. No tenía ninguna, estaba allá, no tenía por qué perderlo ese bebé. Así que sí. Nosotros como seres humanos cometemos muchas veces mucha desobediencia y tienen graves consecuencias. claro. Y con Uruguay no podía jugar nadie. Ajá. Era muy directo, muy para decir las cosas. Sí, Era así como me mandaba a mí, a la esposa no la mandaba así, la trataba con cariño. sí. Aparte la presentó en la iglesia, pero era muy fuerte en sus convicciones, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, Yo lamento tanto que no esté Uruguay, que se haya ido, lo lamentamos, nosotros lo lloramos acá. ay, cuando él se fue. O sea, cuando Luis Urbáez se fue de su casa, ustedes lloraron. Y sí, y más cuando supimos que murió, fue tremendo. Usted me contó el milagro de Luis Urbáez cuando él estaba predicando que estaba lloviendo y Dios vino y mandó un viento caliente y secó la gente. Detálleme eso un poquito más. Porque la campaña se hacía en un estadio, ¿no? Sí. Y estaba mucha gente en el campo de deporte. Y entonces se mojaban todos y ahí iban a empezar a irse la gente, ¿no? Aunque era un lugar bastante para irse, era duro porque es medio casi campo para el sur. Y entonces él dijo, no se mueve nadie porque el Señor va a mandar un viento, un suave aire caliente, tibio. Sí, pero tibio. sí, pero escúcheme algo. Eso fue, explique bien, eso fue antes, después que la gente estaba mojado ya. Primeramente vino la lluvia. Empezó a caer la lluvia y empezó a salpicar a la gente y se empezaban a mojar. Y entonces él paró la lluvia y dijo que el Señor venía, mandaba un aire fresco. Él paró la lluvia. Sí. Y luego entonces dijo que el Señor iba a mandar un aire fresco que lo iba a secar a la gente. Sí, un aire tibio era. Sí. Era un airecito tibio y secó toda la ropa. Todos se secaron, nadie quedó mojado. Pero dígame algo, ¿usted era una de esas personas que estaba mojada también? ¿Cómo? ¿Usted estaba mojada? ¿Usted se mojó ese día también? Yo no estaba mojada porque yo estaba adentro. Vio que era una iglesia, unos salones. Yo estaba adentro, pero yo vi la gente que se mojaba. Nosotros estábamos bien. Estábamos tristes porque se iba a suspender la campaña. Y la gente había venido de muy lejos. Y resulta que él dijo, no se suspende nada porque el Señor va a mandar un aire tibio y se seca toda la ropa. No tengan miedo ni con que los niños se enfermen, nada, porque se seca la ropa. Y los niños se mojaron mojaditos con todo y ropa y ahí entonces el Señor vino y los secó a todo. Wow. Secó todo. O sea, todo. Impresionante. Impresionante fue eso. Sí. Porque se podía haber suspendido la campaña y era una lástima porque era lejos de la ciudad y la gente era medio campo allá. Sí. Así que venían de lejos en todas formas. Pero él hizo eso. Pidió al Señor un aire tibio, una brisa suave, tibia, y se secaron todos. Sí. No hubo problema. Entonces dígame algo. Luis Urbáez a ustedes nunca le explicó cuando él decía, no permito que venga gente a la casa, que venga visita. No quiero que nadie entre hoy a esta casa. Él nunca explicó por qué él decía eso. Él nunca le dio detalle a ustedes. Decir, bueno, yo no quiero que entre gente porque hoy va a pasar esto, aquello. Él nunca le dio detalle de eso. No, él me prohibió a mí, me dijo, porque acá, cuando van a saber que estoy acá, empiezan a venir la gente, ¿no? Para que lo sane, para que ¿no? Empiezan a venir, se empieza a llenar. Entonces él dice, yo acá estoy como privado,
Y entonces no quería que nadie venga porque él estaba siempre, como diría, cuando no estaba en la cocina, abajo con nosotros, estaba arriba en oración, siempre estaba. Sí. Él estaba en comunión con el Señor y no quería que nadie corte, porque iban a venir de toda clase de gente, como si fuera un curandero, ¿viste? Entonces por eso, ¿no? Oh, por eso era que él se cuidaba de eso. Sí, que se cuidaba. Y cuando yo traje a un chico, que lo traje sin permiso de él, se enojó conmigo. No sé si yo te conté de una señora que la nena estaba muy molesta, porque fue gente que no conocíamos nosotros. Se llenaba la iglesia con gente de la calle, sí, de la iglesia, y había una señora que tenía a la nena como de 7 años, muy molesta la nena, ¿no? Y se quería ir. Entonces Urbáez la vio de arriba y la llamó a la señora. Esa señora de ropa le nombró el color de la ropa, ¿no? Para diferenciarla. Y la señora pasó adelante, pasó acá arriba. Y dice, ¿qué le pasa a tu hija que está tan molesta? Dice, lo que pasa es que ella es sorda muda, ¿no? Sí. Es sorda muda. Y entonces todo esto la asusta, no quiere saber nada, ¿no? Y entonces le dice, ¿y cómo te comunicas con tu hija? Por el movimiento de la boca. Ella me mira la boca y hablamos así, ¿viste? Porque hay muchas formas de los mudos que hablan con algunos por señas, otros. Esta le hablaba por la boca. Había ido a estudiar la nena, me había mandado a un colegio para que aprenda a leer la boca. Sí. Entonces Urbáez le dice a la chica, el Señor es, no me acuerdo qué palabra, pero como diciéndolo, el Señor es bueno. Y la chica lo miraba y repetía apenas con esa voz de sordo que no saben hablar bien. Sí. Y le dijo, el Señor es bueno, Jesús es mi Salvador, le dijo varias cosas. Y la nena le repetía todo, ¿no? Entonces, qué gracia era si le estaban mirando la boca. Entonces agarró y la dio vuelta para el público. Él quedó atrás de la nena, ¿no? La dio vuelta para el lado del público. Sí. Él queda atrás y le dice, Jesucristo me sanó. Y la nena dice, Jesucristo me sanó, sin leer la boca de Urbáez. Sí. Y dijo muchas cosas y de repente se largó a gritar la pibita, porque entonces Urbáez le dijo a la madre, llevarla a tu casa porque está asustada, porque nunca sintió voces. Ella siempre estuvo en silencio. Wow. Pero era impresionante. Y cuando iba a hacer ese milagro, estaba mi hijo arriba filmando, ¿no? Sí. Y él le decía Tomás a mi hijo. Sí. Tomás, porque es crédulo. Y entonces cuando iba a hacer el milagro, le dice, Tomás, filmá bien acá, mirá bien esto, filmalo bien. Y mi hijo lo filmó todo. Y fue terrible porque la nena habló sin mirar la boca. Sí, Dios la sanó, escuchó y pudo hablar bien. Vi también cuando ahí en Buenos Aires, inclusive unos familiares míos que se habían pasado a los mormones, fueron a reírse prácticamente de él, más que él, el color de la piel de él y todo lo demás, y ellos ahora ya amigos de los gringos, ¿no? Entonces, yo tenía una hermana, Claudia, que ese testimonio también lo contó, creo que mi hermana Sara. Claudia cantaba, pero maravillosamente. El hermano Billy Graham, el evangelista, le pidió a ella que hiciera un solo en el estadio, porque ella cantaba maravillosamente. Entonces, el hermano Urbáez le pidió a Claudia, a mi hermana, que cantara. Y ella dijo que bueno, pero después no se presentó y no cantó. Entonces, después le dijo, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no viniste? Porque ella dijo, ¿qué le voy a cantar? Voy a estar con ese... Dijo varias cosas muy irreverentes.
Entonces dijo, bueno, mira, no vas a cantar más. Esto me dice el Señor. Escuche esto, escuche esto, escuche esto. Quiere decir que Claudia le quedó mal a Luis Urbáez, no fue a cantarle porque lo menospreció, porque era negro, lo humilló. Entonces, cuando Luis Urbáez le pregunta, entonces Luis Urbáez le aplica una sentencia, o sea, dada por Dios. Le dijo, no cantará más. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Y después no cantó más. No cantó más, no pudo más, le agarró una enfermedad muy grande, y ella también después pidió, a mí me contó que le pidió perdón al Señor, que quiso volver otra vez al Señor, creo que lo hizo, y bueno, ese fue un milagro muy cerca, muy profundo, porque es en mi familia. Pero una pregunta, cuando ella cantaba, ¿ella era evangélica o era mormón? ¿Qué ella era? Bueno, ella nació en el Evangelio. Sí. Ella cantaba y después por otras razones visitó un tiempo, parece, la iglesia mormona. No creo que haya cantado porque allá son reglas diferentes, pero ella tenía si hubiera sido una artista maravillosa. Sí. Pero bueno, eso sucedió. Después me acuerdo que un hermano, otro pastor, celoso de la doctrina, le pareció exagerado lo que hacía Luis Urbáez. Entonces vino y quiso hablar, quiso confrontarlo, en buena fe, pero quería también él avergonzarlo. Hacerse lucir. Sí. Entonces yo le dije al hermano Urbáez que este hermano, entonces lo primero se dio vuelta y le dice, ¿por qué tu mente está turbada? Y el hermano se quedó sin palabras. Entonces le dice, ¿cuál es el problema? Dice, no, lo que pasa es que yo quiero saber cómo usted hace todos estos milagros. Tú sabes que esto dice, yo no soy Willie Graham. Dice, bueno, justamente por él le vengo a hablar. Ah, no, dice, yo sé, dice, yo no soy él, dice, y no te fíes de él, dice. Y no pudo hablar más el otro. Entonces, ese tipo de relación así fue delante mío. Pero hay algo ahí que yo no entendí muy bien. El pastor que fue, Luis Urbáez le dijo a él, yo no soy Billy Graham. No, el otro, William Graham. William Braham. No, pero espérese. ¿Y qué tuvo que ver William Braham con el tema de Luis Urbáez? Porque William Braham también Dios lo usaba en milagro. Claro, pero William Graham después se fue de la línea. Él fue el que dijo que los ángeles tenían relaciones con las mujeres y bueno, y empezó con toda esa cosa. Entonces el hermano Luis lo captó inmediatamente porque él ya le estaba leyendo los libros de William Braham. Sí. Entonces el hermano se dio cuenta inmediatamente y le dijo, yo no soy William Graham. Oh, por él le vengo a hablar. Sí, yo sé. Porque William Braham se desvió de la fe al final. Claro que sí. Nosotros perdimos como 13 iglesias con la doctrina de él. Sí. Pero dígame una cosa, ¿usted conoció a William Braham? No lo conocía a él. Ah, ya había muerto cuando... Pienso que sí. No, yo lo conocí por los libros y conocí por la historia de él. Y muchos pastores en California, ellos me hablaban y eran testigos de lo que había sido la vida de él. Sí, en medio de esto, yo quiero decirle a la audiencia algo. Estamos hablando para testimonio, para edificación del cuerpo de Cristo, la cosa grande que Cristo hace con un hombre. Pero quiero que me escuchen. William Braham fue uno de los generales de Dios más famosos mundialmente. Pero William Braham cometió un error gravísimo en su ministerio.
Dios le puso a William Branham al lado un maestro y le dijo, ese es tu compañero de ministerio. Donde tú vayas, él va a predicar la palabra y tú vas a ministrar sanidad, liberación, conforme al don que te ha dado. Excelente, eso empezó de una manera extraordinaria. Luego William Branham, después que se hizo mundial, que su ministerio creció en gran manera, expulsó, como decimos aquí en Dominicana, lo botó al maestro. Y se quedó él haciendo los dos trabajos, predicando y enseñando y ministrando, las dos cosas. Y Dios lo puso a él para ministrar. Por eso fue que William Branham cometió tantos errores y se metió en doctrina falsa y su ministerio fracasó. William Branham murió de una manera fea totalmente porque él se desvió. Aunque unos días antes de su muerte se registra un milagro que él, a punto de morir, él tuvo un accidente y su esposa murió al lado de él. Y él le dijo al hijo que se devolvió cuando tuvieron el accidente, le dijo, hijo, tu madre ha muerto, pero levanta mis manos ensangrentadas y ponla encima de tu madre. Cuando el hijo puso la mano encima de la madre revivió. Pero este hombre se desvió. Continuamos con Urbáez. Claro, claro que sí, claro que sí. Otro de los milagros, por ejemplo, cuando ya estábamos en Mendoza, ya hicimos planes para meternos con los pastores. Entonces él me dijo, Elías dice, quiero que vaya, por favor, e invite a todos los pastores. Yo he pagado el estadio. Ya fuimos y lo pagamos, porque yo fui con él. Sí. Entonces, dice, yo quiero que vengan a cosechar almas. Vengan a cosechar, porque Dios va a hacer grandes cosas. Entonces yo hablé con los pastores y en el 100% me rechazó. Ellos sabían que ellos me querían mucho a mí porque como hijo de un misionero tan reconocido, la mayoría de todas esas iglesias nació del ministerio de mi padre, ¿no? ¿Cómo era el nombre de su padre? Entonces, Elías López. Elías, ok. Elías López. Entonces, él sale en los libros y todo, y eso es otro tema muy, muy grande, muy maravilloso. Entonces, los pastores me conocían y me dijeron, sí, hemos sabido algo de Luis Urbáez, pero no queremos un evangelio importado. Entonces yo le digo, pero ¿cómo me dicen eso? El evangelio no nació acá en Argentina, nació en Israel. Sí. ¿Cómo que no quieren un evangelio? Entonces, bueno, y ahí empezamos, ninguno. Me rechazaron y todavía me dijeron, bueno, vamos a seguir con nuestro tema, vamos a orar, hermano Elías, si quiere quedarse. Vaya. Yo agarré y me fui. Y fui y le conté a Urbáez. Y cuando le conté, él me dice, yo sabía que te iba a pasar eso, dice, pero ya vas a ver el poder de Dios. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí creo que fue en la normal, sí, una eso campaña? Eso aquí en Dominicana, el estadio de la normal. Exacto. Entonces le digo, ¿qué pasó? No, que te lo cuente otro, Y nunca me contó qué pasó. Milagros de sanidad. Por ejemplo, en la iglesia, el Señor empezó a calzar muelas. Y entonces él le dijo a una señora, era una señora mayor, le dijo, señora, yo quiero que usted chequee a ver si es realmente o es una ilusión o esto no es verdad, o es el poder de Dios. Dice, ¿usted cree que Dios puede calzar las muelas o la dentadura? Y dice, mire lo que Él ha hecho en mí ahora. Dice. ¿Y usted en qué trabaja? Yo he trabajado en mecánica dental, dice. Y entonces esa señora, hoy tiene como 93 años y sigue predicando el evangelio. ¡Wow, Dios mío! Y tiene una iglesia enorme, y ya está viejita, y nadie la quiere reemplazar. Los yernos predican, los hermanos predican, pero ella tiene que estar ahí como lo más querido después del Señor. Él está en la 169.
Urbay viene bajando. Yo lo llamé y lo estoy esperando en un Dunkin' Donuts, en un McDonald's que hay por ahí. Y cuando él viene, yo salgo del McDonald's, cuando lo veo, vengo caminando hacia él y el muchacho está en la 169 parado allí, sentado allí. Y él le pide a Urbay, ora por mí a ver si el Dios que tú me sirves me levanta. Wow. Y él dice, para que oren por mí estoy yo. Dijo Urbay. Pero yo te voy a decir, dijo Urbay, sí. Y él dijo, pero yo te voy a decir lo que dice la Biblia, en el nombre del Señor, levántate y anda. Oh, Eso fue lo que Urbay dijo. Dios mío. Y se levantó ¿Cómo que sí se levantó? y dejó la Mire, silla y se fue. Urbay dio una campaña en Conérico, creo que fue, sí que estábamos ahí, y empezó a llover. Y Urbay miró para arriba y dijo, yo sé que la lluvia es bendición, Señor, pero por amor a estas almas, para la lluvia. Escúcheme esto, llovió alrededor de donde estaba la campaña, y en el medio de la campaña no cayó una gota de agua. Y después que terminó, se tiró el aguacero. Dios mío. Mira, yo te voy a predicar tal día porque voy a acompañar a Urbay, a Luis Urbay. A mí me gustaba escuchar, a mí me gustaba verlo. Y me dijo, pero Rey, yo te digo, si un día nada más, entonces yo le dije, vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar desde el lunes y yo no predico más de 3 días en una iglesia. Lo más que predico son 3 días, no predico más diario. Y le digo, pues vamos a hacer lo siguiente, te voy a empezar el lunes y te termino el miércoles. O te empiezo el martes, pero el jueves ya me voy. Y así lo hicimos. Entonces le empecé campaña el martes, un día antes, empezamos la campaña, yo terminé, cerré y me fui para... ¿Qué era lo que yo te iba? Oh, me fui por esta Urbay. Bueno, pues Urbay termina la campaña y el otro día de campaña llegó esa mujer y se lo llevó en un carro. Y esa mujer le dice a Urbay, le dice, te fijas que tú eres mío cuando yo quiera. Pero, varón, ese no es el problema. El problema es que esa mujer se apegó del carro, nadie la conoce y Urbay jamás la volvió a ver en su vida. Wow. ¿Era un demonio entonces? Un demonio se le montó, un demonio, sí, un demonio. Esa era Anaísa. Escuche bien. Aquí dijo un brujo que ya se convirtió. Un brujo supuestamente de alta jerarquía de este país, hoy es pastor. Que Anaísa dijo que a ella la mandaron a perseguir al hombre que Dios más usaba, a Luis Urbay, y lo hizo caer. Y oiga lo que usted me cuenta ahora, entonces yo le doy credibilidad a lo que dijo ese brujo, a lo que dijo el ex brujo. Y eso me lo contó él, a mí. Bueno, yo te dije, yo prediqué hasta el jueves, el viernes fui a la campaña, el sábado, eso fue, el viernes terminó el domingo. Ajá, el domingo por la tarde yo lo vi, estuve con él, comí y sentando comiendo en un restaurante me dijo eso. Y yo le dije, tú lo que eres un charlatán, Dios te va a matar a ti, le decía yo a él. Wow. Porque yo le hablaba fuerte a él, como amigo, tú sabes. Sí, sí. Entonces él me decía, indio, yo con el ojito se ha apagado, porque el ojo derecho de él estaba medio apagado. Sí. Él tiene un ojito medio apagado. Yo con tu ojito apagado ese. Ahora, ese negro vestía. Sí. Ese negro vestía, varón. Sí. Ese negro vestía que no todo el mundo vestía como vestía ese negrito, tú sabes. Sí. Era un negrito fino, él vestía bien. Sí. Y eso le hicieron a Urbay. Pero dígame algo, y en el tema de la liberación, usted veía muchos demonios caer por tierra, ¿verdad? Mira, una vez está él ministrando, entonces vino un pastor que sabía que yo andaba con él y me dijo, varón, ayúdale a ministrar. Yo le dije, ¿quién le dijo a usted que yo le voy a ayudar a ministrar? Yo no sé qué estoy ministrando. Eso es un error, de que si usted está ministrando, aunque yo sea ministro o predicador, el yo meter la mano con el que tiene que meter la mano es usted. Es así. No soy yo. Eso es un gran error.
de estar vendiendo y poniendo manos donde usted no debe de meterla ni donde usted lo ha llamado. Usted deje, si es el predicador, deje que sea el predicador. Los demonios conocen y hay mucha gente que a los demonios les ha hecho pasar vergüenza, varón. Sí, sí. Y Urbán está ministrando y cuando Urbán va a ministrar con una persona, yo le estoy diciendo a Urbán, yo entiendo, oye, esa tipa que está ahí se quiere comer, se quiere llevar, se quiere robar el show. Bueno, y es verdad. Había una mujer que quería quedarse con el escenario. Y Urbán la coge, muchacho. Y cuando cayó al piso le puso los pies en el pecho. Y dijo, ¡ay, me va a matar! Porque era chanquería, tú sabes lo que tenía, ¿me entiendes? Sí, Y claro. quería robar, y quería hacer quedar mal al siervo de Dios. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, habían otras que estaban allá atrás relajando. Y yo voy y le digo, miren, cállese en la boca. Usted no sabe lo que es un pichón salir de una persona y meterse en el cuerpo de uno. Y no, y la tipa siguió. Cuando Urbán terminó de ministrar, porque él tenía esto, ¿quién va a pasar al frente? El que no pasaba después que él terminaba de ministrar no duraba por más nadie. Él se bajaba del altar y pasara lo que pasara, él no ministraba. Cuando salió, lo llamaron, que la muchacha estaba en la calle y se había roto la ropa. Y Urbán le dijo que se siga riendo. Yo no voy a ministrar por ella. Se montó en el carro y se fue. Wow. Se fue. La dejó así. Porque la de varón, ese es un relajo que hay mucha gente que se ponen a relajar y usted está ministrando y se ponen con juego en la iglesia. Y cuando usted está ministrando, varón, cuando usted está ministrando y un pichón de esos sale, tiene que tener cuidado. Fue Luis Urbáez, que llenaba una cancha de fútbol y decía los que están con cáncer de este lado, los que están acá de este lado, y se sanaban. Sí. Ese fue el hombre que yo vi con más unción de parte de Dios. Y terminó, y el carácter no creció junto con la unción. Y terminó destruyéndolo. Eso fue lo último que yo escuché y dije, bueno, es razonable. Y quedó ahí. Después yo no indagué más. Quedó ahí. Y sí le digo algo a usted. Usted vio lo último de él. Ajá. Pero cuando su ministerio fue algo extraordinario, fue luego del año 1966. Porque sí sabemos, él se convierte en el 54 con David García y Jaime Cardona. Pero claro, esto lo escuché ahora en los comentarios que vos haces en YouTube. Y sí. Por eso dije, bueno, te mandé el mensaje. Porque sí. Yo nunca más supe nada. Recién ahora, sí. Porque mi mamá me lo comentó y estaba ahí, empecé a incursionar en YouTube y lo vi. Y dije, bueno, te voy a mandar un mensaje. Pero su mamá se lo comentó porque su mamá lo conoció a él también. Claro, si mi mamá, en la casa de mi mamá quedó. Mi mamá fue la que a ver, el pastor le dice a mi mamá y mi mamá me dice a mí, no lo podés tener en tu casa, que tu casa, y dije, mira, se quedó en la casa de ella, pero yo hice de Uber, llevarlo a todos lados y bueno, tenía una relación con mi mamá, pero, viste, quedaba a dormir nada más en la casa. Pero dígame, pero de todo ese oro que le dieron, esos relojes, ¿nunca le dio nada de eso a usted? No, nunca me lo dio ni se lo pedí, nada. No, porque yo no tenía necesidad de nada y él, yo no sé, a ver, a mí me llamaba la atención porque decía, el oro por este lado, esto por este lado, me llamaba la atención cómo lo hacía, por eso yo lo miraba raro, lo miraba mal. Hasta que un día me dice, vos no me pasás a mí. Y ahí le dije, sí, la verdad que no. Sí. Y pasó eso. No, la verdad que no le prestaba mucha atención a esas cosas. Y en su mamá, en la madre suya no hubo alguna sanidad o algo, ¿no? No lo sé. ¿Hubo alguna sanidad? Pregunta si hubo. En Urbáez, ¿qué? Yo quedé embarazada. Ah, mi hermana quedó embarazada. ¿Por qué? Porque yo era estéril y él me dio una palabra que... Vení acá. Yo era estéril
Sí. Y él estaba en la casa de mi mamá. Y un día me agarró y me señaló que está la foto ahí, por ahí mi hermano tiene cuando estoy con la panza. Y me dijo, Dios me dice que sos estéril. Y yo había perdido un bebé un tiempito atrás. Y él me dijo, sos estéril. Y Dios me dice, de acá a 9 meses vas a estar esperando, vas a tener un bebé en tus manos. Wow. Y cuando dice, cuando yo venga al próximo viaje, porque él cada vez que venía a la casa de mi mamá. Ah, Pero no pero él vino más. volvió. No, volvió más. después yo quedé embarazada y cuando él volvió una vez más, me sacó una foto, yo estoy con la panza así y él está señalándome la panza, que después le decía que se la mande. Wow. Bueno, ¿Tiene esa foto? yo la Cuéntamelo segunda en la vez no lo cámara. vi. Por si no Claro, olvido. fue acá. Sale que cuando fui a Buenos Aires, él veía Demonio. que de la revolución. Ah, Y lo vio claro, mi mamá dice que le decía a ella que cuando él miraba hacia el piso, hacia abajo, él sentía en el piso los demonios y decía que habían muchos demonios todo lo llevaba a Buenos Aires. y yo lo llevaba, claro, al obelisco, a la parte céntrica, y después hubo la revolución que hubo cristiana, una revolución de liberación. No, mira, está todo tranquilo. Y él decía, ay, Claro. demonio. Bueno, yo no me acuerdo, hay cosas que no me acuerdo porque tampoco, ya te digo, para mí, yo lo tenía ahí, ¿viste? Dije, ¿viste? No me... Entonces yo iba con él, todo, pero hasta ahí nomás. Sí. Según mi papá dice que yo lo llevaba al centro y decía, hay un mover espiritual de demonios en Buenos Aires, y yo decía, no, está todo bien. Sí. Y él lo veía abajo. Lo veía. Pero dígame algo, su hermana dijo que luego él volvió. Claro, él volvió, pero... Está bien, pero yo no lo vi, yo lo vi una sola vez. Llámela a ella, por favor, llámela. Está bien. Claro, vino, sí. Claro, después vino con la esposa, sí, tenés razón, pero yo me había olvidado. Vino con la esposa y ahí conocí a la esposa y yo Sí. después al año fui a Estados Unidos. Y estuve con ella en Estados Unidos. Pero... Él volvió y yo habían pasado ya 9 meses y yo estaba con la panza ya para tener y él está la foto donde él me señala y hace así como diciendo que estaba embarazada. Y eso no fue todo. Yo, mi marido, íbamos lo de Freyson con él. Yo lo llevé a Freyson. Sí. Y mi marido estaba así, más afuera que adentro. ¿Tu marido? Vuelve. Él lo lleva a la habitación y le dice, tengo que hablar con vos. Y lo llevó a la habitación. Y le dijo, Dios me dijo que te diga que estás muerto. Si no haces algo por tu vida ahora, vas a estar muerto. Y él dice, y no muerte física solamente, sino no espiritual, sino también física, le dijo. Sí. Y él ahí cayó, quedó tendido en el piso de la habitación, lloró, no salió más. Bueno, Dios después lo cambió, él él se dejó cambiar, fue ministro después, cambió, empezó a ir bien a la iglesia, cambiamos de vida, el matrimonio, la familia, pero él fue el que le dio la palabra y le dijo así, fue, directo. Dios me dijo que si no haces algo, no solamente vas a estar muerto espiritualmente, sino físicamente. Wow, entonces ahí hubo otro milagro. Exacto. Entonces cuando él vuelve, ¿qué sucede? Porque ya el hermano tuyo no era su chofer, sino cuando él vuelve, ¿con quién él se va? ¿A qué iglesia va allá? ¿Y qué sucedió? ¿Tiene alguna experiencia de eso? No sé. A la misma, iba a lo de Castro. Claro. ¿Pero ¿y qué hizo? ¿Campaña otra vez? Yo no me acuerdo de eso. Y ya tenía unos piquetes con Castro. Y yo iba, cada vez que hablaba con Castro, me iba yo con él. Claro, por eso, yo esa otra parte no me acuerdo, pero ya cuando volvió otra vez, ya tuvo encontronazos con el pastor que lo había invitado por primera vez a Argentina. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? La ofrenda completa la quiero de esta noche, la ofrenda es para mí toda, ¿no? Y el pastor se enojó y la pastora. Entonces él dijo, porque yo te dejo la iglesia llena y la plata me la llevo yo. Y resulta que tuvo que hacerlo el pastor.
Y en la noche los llevaban a los mujeres, a todos, a comer a un restaurante. Gastaba la plata en los mujeres. ¿Estás escuchando? Él dice que él le dijo al pastor, Luis Urbay le dijo al pastor que la ofrenda de esa noche se la dieran a él. De todas se la dieran a él. Y luego que Y, él hizo, se fue con los ujieres de la iglesia, y le pagó a todos comida. pero Luis Urbay. Luis Urbáez, claro. ¿Y Los invitó a todos los sugieres. por qué motivo él hizo eso? Cuidado si también Dios quiso enseñar algo ahí de que el dinero no se estaba repartiendo en la iglesia. No sé. No. ¿Por qué hizo eso? Hizo eso porque tenía problemas con todo, la plata. Ah, claro. No, dice que, claro, lo hizo porque se dio cuenta que el pastor le gustaba el dinero ese, entonces... Oye, eso es lo mismo que le dije. Eso, Claro. él hizo eso porque el dinero no se estaba repartiendo y el pastor se estaba quedando con todo el dinero. Y probablemente fue eso. No sabría decirte porque ese pastor también falleció. También falleció. Espera, a ver, espera que directamente para no triangular. Acá está Sí, mi mamá. A ver, ella sí, sabe sí, más. póngamela a ella, claro. Pregúntale qué pasó con la cámara. Sí, vamos de último ya. Vamos a terminar con la doña. Dios le bendiga. Yo lo estoy escuchando estos días. Y Luz Divina le pidió que necesitaba dinero por una emergencia en Estados Unidos, ¿no? Y él dijo que necesitaba esa plata, pero era una cosa imposible para nosotros, los argentinos, juntar esa plata, ¿no? Y dijo, necesito esa plata y esta noche la juntamos. Y era una barbaridad, que no se podía juntar eso, era imposible. Y entonces mi hermana era tesorera de él en ese momento. Y entonces empezamos a contar la plata, la ofrenda, y ya pasaba lo que había pedido. Pero pasaba, era un milagro eso. Pasaba lo que había pedido. Ya Entonces, pasaba. ¿Y dónde apareció tanto pasaba, dinero? pasaba, ¿eh? ¿Dónde apareció tanto dinero? Entonces, El milagro. un milagro fue porque esa plata no existía en una iglesia, una ofrenda de esa forma. Era una locura. Wow, Entonces anoche contó toda la plata, lo que había pedido Luz Divina, y entonces la apartó y dijo, bueno, esto es para mi señora y esto lo vamos a ir a gastar otra vez a un restaurante. Llevó a todos los que le ayudaron, a mucha gente a comer y gastar esa otra plata. No se la dejó para él. Y Luz Divina tuvo la plata que quería. Pero era milagro eso, porque no sé, era imposible esa plata. Sí. Más acá en Argentina. Pero escuche algo, mi amada. Yo estoy aprendiendo algo con eso. 2 puntos. Porque mire, a mí me gusta, yo soy una esponja. Yo soy una esponja espiritual. La Biblia dice escuchar los dos y retener lo bueno. Me gusta retener lo bueno. Y el Espíritu Santo me va enseñando según voy escuchando a alguien. Su hijo dijo que él, un día en la iglesia, dijo que la ofrenda se la dieran toda a él, pero no era para él, era para él repartirla. Porque la ofrenda no se estaba repartiendo. Todos repartían, ¿no? Pero al pastor la quería para él, el pastor del Local, ¿no? Local la quería para él. Entonces, claro. fuimos temprano, me despertó temprano y me dice, vamos a hablar con el pastor. Y fuimos a hablar y entonces le dijo directamente, ¿no? Y vino un hijo de Córdoba que estaba haciendo el servicio militar en la aviación. Y vino el pibe todo, como sabía esto, venía medio soberbio. Y le dijo, lo retó, que eso tan soberbio, ni te vas a casar con esa chica que está de novio, le dijo, porque son soberbios. Y no se casó y se perdió ese muchacho, fue perdido directamente. Fue perdido directamente. No se Entonces, casaron. No se casó, no. Y él le dijo delante de los padres. Y a la hija la retó y le dijo, delante de un siervo de Dios no te vas a vestir así, porque estaba de pantaloncitos cortos. Así que los obligaba y tenían que ir a vestirse porque él estaba ahí. Los ordenaba y tenían que hacerlo. Mis queridos hermanos, la razón de un ministerio tan poderoso como el de Luis Urbay estar taxiando ya en los años
82, por ahí, ya de estar en esa condición de estar transportando personas, ¿verdad? Se debe a que recuerden, como le dije a los amigos argentinos, de que el hermano Luis Urbáez ya no estaba en sus mejores tiempos ministerial por muchas caídas que había tenido ya en los años 80, pero las caídas fueron en los 70, 60 y algo, 70, tuvo caída muy grave. Entonces ya su ministerio había bajado. De hecho, por eso un día su esposa se puso a brechar y lo escuchó hablando con alguien. O sea, la esposa se pone a brechar, a poner atención, a mirar así. No sé si en su país existía la casa de madera, donde se podía mirar así por un hoyito y ver qué estaba haciendo la persona que estaba dentro. ¿Qué sucede? En ese tiempo, la esposa de él lo escucha hablando con alguien. La esposa está escuchando dos voces. Entonces eso llama la atención de ella. Dice, pero ¿con quién está hablando Luis? Entonces cuando ella se acerca, ella escucha que está hablando con Jesucristo. Él le decía, yo no voy a volver ahora. No voy a volver porque ya los pastores no me quieren poner a predicar. Y Jesucristo le decía, vuelve, yo soy tu amigo, somos amigos, vuelve. Cuando eso él estaba descarriado. Entonces, en ese momento que ella escuchaba el diálogo entre ellos, Jesús le decía, vuelve a reconciliarte conmigo. Y él decía, no. Y él lloraba y decía, no, yo no voy a volver. Los pastores han dicho muchas cosas, me han hecho mucho daño, me han matado espiritualmente y ya no me van a poner a predicar en sus iglesias. Bueno, después de eso, él se reconcilió nuevamente y sucedió que él predicaba luego entonces en las iglesias pequeñas, porque las iglesias grandes no lo invitaban, pero las iglesias pequeñas, con la necesidad de crecimiento, con la necesidad de que se le llenaran, ¿verdad?, de que la gente fuera, de tener un avivamiento, entonces por encima de los escándalos y de todo, lo invitaban como quiera. Pero entonces había un problema, que entonces las iglesias grandes se quedaban vacías, porque los miembros de las iglesias grandes no iban a la congregación, porque si escuchaban que Luis Urbáez iba a predicar en una iglesia pequeña, ellos entonces todos se iban para donde Luis Urbáez estaba predicando. Porque muchos de los pastores que estaban diciendo que Luis Urbáez era pecador, que Luis Urbáez esto, Luis Urbáez aquello, ellos nunca manifestaron el poder que manifestaba Luis Urbáez. O sea, ellos le decían, tú eres un pecador, tú eres malo, tú no eres cristiano, tú no tienes a Cristo, pero ellos no daban señal de lo que predicaban. Ellos no manifestaban la palabra, ellos no confirmaban la palabra con señal, como dice la Biblia, que el Señor confirma su palabra con señales y prodigios. Entonces, así hay mucha gente hoy en día que dice, tú no tienes a Dios, tú no eres de Dios, tú no eres confiable, pero cuando entonces tú te preguntas, tú dices, bueno, pero si eres tú que tienes a Dios, si eres tú que guarda la palabra conforme a la voluntad de Dios, guarda todos los mandamientos, ¿por qué entonces a ti Dios no te utiliza con señales y prodigios como me utiliza a mí, que supuestamente yo estoy mal? Entonces eran muchas controversias que se llamaban en ese tiempo. No sé qué sucede con este hombre. Este hombre está en una condición de taxista ya en el Bronx, Estados Unidos. Él está taxiando allá. Entonces sucede que él ya en el 85, no sé cuál es la condición de él vender su carro. Si era ya que no estaba taxiando o era que ya él estaba dedicadamente otra vez al ministerio, porque recuerden que él fue levantado en el año 80, él fue levantado otra vez tremendo, que entonces en el año 80 vuelve y se reintegra a predicar en el Bronx. Ahora, luego del 80 para atrás, no sé, yo lo que sé es que en el 80 él estaba fluyendo bien en el Bronx. Esa es la única información que tengo, porque no quiero decir una cosa por otra. Sabe que me cuido mucho de eso. Entonces ya en el Bronx, predicando allá en el Bronx, y quiero adelantarle esto también, quiero informarle cómo fue que Luis Urbáez llegó a Argentina. Él estaba predicando allá en el Bronx y allá Dios le habló y le dijo, tiene que ir a Argentina. Pero él no tiene a nadie en Argentina, no tiene contacto para ir a Argentina. Eso me lo cuenta mi amigo Juan Carlos Laras. Entonces él no tiene tiempo para ir a Argentina. Entonces sucedió
que mientras Dios le estaba hablando, Dios le dio el nombre de un pastor en Argentina. Y cuando él mencionó el nombre de ese pastor, él dijo, así me dice Dios, que vaya a Argentina y que me junte allá con tal pastor, que vaya donde él. Entonces, mis amados, cuando Dios le habla, en esa campaña había un hijo de ese pastor. Entonces, ese joven pasó y le dijo, ministro, reverendo Urbáez, usted está hablando de mi padre. Ese hombre que usted mencionó, ese es mi papá. Yo soy argentino. Y ellos se conectaron entonces. Entonces ese muchacho fue quien lo llevó a Argentina. Y cuando lo llevó a Argentina, lo llevó exactamente donde su papá, donde ese pastor, que ese pastor estaba en Buenos Aires, Argentina. Entonces, allá se comunicaron y empezaron entonces la campaña. Sucedió allá que cuando él llega, era el último día ya de campaña, porque ya habían pasado unos días, habían predicado otros predicadores. Entonces él aparentemente llegó un poquito tarde. Parece que se le cruzó la agenda. Como que tú vayas a predicar 3 días y tú nada más puedas llegar a predicar 1. Pero sucedió que de ese solo día que él predicó, ahí inició entonces una campaña, por el motivo de que Dios lo usó en gran manera, y la campaña duró unos 30 días. Y la campaña, después de ese día, se preparó por 15 días y duró de 29 a 30 días. Entonces, así fue que fue el viaje de Luis Urbáez allá a Argentina en el 81. Ahora sí le digo que vienen más informaciones sobre eso, sobre su llegada y sobre todo, donde el hermano Carlos Lara estará dando una pincelada sobre eso. Pero eso será más adelante. Entonces, la pregunta que se han hecho ustedes, ¿cómo un ministerio así, a ese nivel, está taxiando? O sea, ¿cómo este hombre que se va a hacer una campaña por 15 días, dura 30, luego dura más de ahí en otras campañas? ¿Qué sucedía ahí? Lo que pasaba era que Luis Urbáez, recuérdense también, que estando allá en el Bronx, él se descarrió. Cuando él se descarria, es que entonces empieza a bregar con los taxis, a taxiar allá en el Bronx. Entonces, cuando él está en medio de taxiar y todo, él se convierte. En el Bronx él pasó muchas cosas. Lo llegaron a apiar de plataformas donde estaba predicando. Hubieron lugares que ni predicar lo dejaron. Hubieron muchos problemas que sucedieron. Ahora, todo el mundo se hace la pregunta, ¿cómo él estaba taxiando? Ahí está la respuesta. Lo que pasa, en un momento de un descarriamiento, él empieza a taxiar